tardes. Vamos a dar inicio a esta primera reunión virtual con la materia de análisis de estados financieros. Cuando se refiere a estados financieros, estamos hablando del estado de resultados, conocido con anterioridad como estado de ganancias y pérdidas, el estado de situación financiera, que era el balance general, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Cualquiera de estos estados financieros puede estar sometido a análisis para poder diagnosticar la salud económico-financiera de una empresa, aplicar los correctivos de ser necesarios y poder darle la orientación correcta respectiva. En los estados financieros, originalmente debe prepararse el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas, y conseguimos como cuentas principales las cuentas de ingresos, de costos y de gastos. Total de ingresos, menos los costos y los gastos, dan la utilidad del periodo. Luego conseguimos esa utilidad, se le determinan algunas segregaciones tales como el cálculo del impuesto sobre la renta, el cálculo de algunas reservas estatutarias o voluntarias que se quieran hacer, y se deben trasladar a el estado de situación financiera. El impuesto causado y determinado se lleva impuesto por pagar en el periodo, y lo que se llama reserva, tal como la reserva legal establecida por el Código de Comercio, cual indica que hay que segregar el 5% de la utilidad del ejercicio hasta que este alcance el 10% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Todas las reservas forman parte de la cuenta del superávit dentro del patrimonio de situación financiera. Los análisis a estados financieros se realizan a través de índices, también conocidos en algunos textos como ratios o indicadores financieros, y permiten hacer análisis de su situación, tal como cuando uno se siente mal de salud o que es necesario practicarse algunos análisis de laboratorio para conocer cómo andan algunos valores de hemoglobina, de hematocritos, de colesterol, de triglicéridos, para que un médico con conocimientos sobre la materia nos indique qué tratamiento vamos a llevar a cabo para corregir esa situación. Igual ocurre con los analistas de estados financieros. Ellos aplican una cantidad de ratios, indicadores o índices para poder determinar la salud financiera de la empresa. Entre estos principales indicadores tenemos los que estudian la liquidez, solvencia de la empresa. Tenemos el capital de trabajo, la razón corriente inmediata, la inmediata, el endeudamiento y la rentabilidad sobre el patrimonio. Estos son algunos de los indicadores o índices sobre los cuales vamos a estar insistiendo en el curso del estudio de análisis de estados financieros. Ahora, ¿cómo se determina el capital de trabajo? El capital de trabajo viene determinado por la diferencia que ocurre entre el activo corriente y el pasivo corriente. Recuerden que hay unas masas patrimoniales dentro de la institución financiera que son el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo se divide entre activo corriente y activo no corriente. Nosotros consideramos que el activo corriente son aquellas cuentas que se van a liquidar, a usar, a utilizar
en el periodo del ciclo económico de la empresa, que por lo general cuando es una actividad comercial del que compra y vende, adquiere inventario y vende a crédito, vende al contado, lo va a liquidar en el periodo de un año. Y activos no corrientes son todas aquellas propiedades, plantas y equipos que contribuyen a generar renta, que antes eran conocidos como tales activos fijos, tangibles o intangibles, dependiendo de qué activo se trata. En este caso, igual ocurre con el pasivo. El pasivo está dividido entre el pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente son aquellas deudas que la empresa tiene, que hay que liquidarlas en el periodo de un año. Y los pasivos no corrientes son aquellas que se extienden más allá de ese lapso. Entonces, si tomamos el total o magnitud de activo corriente y le quitamos el pasivo corriente, en valor absoluto estamos determinando en moneda funcional en Venezuela lo que es el capital que trabaja en bolívares. Pero si vamos a trabajar la razón corriente, es ese activo corriente entre el pasivo corriente. Eso determina una razón. Esta razón se expresa en veces, ya no es bolívares, sino veces. Ya vamos en los próximos días a elaborar algunos ejercicios para darle mayor comprensión de lo que estamos aquí tratando. Luego tenemos la razón corriente inmediata. La razón corriente inmediata es la suma del disponible más exigible, porque el activo corriente está representado por disponible, exigible y realizable. El disponible son el efectivo y sus equivalentes. Y el equivalente aquí se trata de inversiones temporales que no van a sobrepasar los 90 días o menos de 90 días. El exigible, integrado por las cuentas y los efectos por cobrar, y el realizable son los inventarios. Si se trata de una empresa comercial, hablaremos de inventario de mercancías. Pero si se trata de una empresa industrial o manufacturera, entonces tenemos inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados y hay inventario de suministros en algunos casos de empresas que no manejan como inventario no directamente como gasto. Entonces, si decimos que el activo corriente es disponible más exigible más realizable, para conocer la razón corriente inmediata, le vamos a quitar el realizable y nos quedamos con el disponible y el exigible, y ese valor lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. Eso da una razón, un indicador que se expresa en veces. Ejemplo, si la suma del disponible y el exigible da 2 millones de bolívares y el pasivo corriente da 1 millón, 2 millones entre 1 millón da 2. Esto significa que hay una proporción de 2 a 1 entre el activo corriente y el pasivo corriente que expresa que tenemos 2 bolívares por cada bolívar que debemos a corto plazo. La razón corriente inmediata ahora es solo el disponible, efectivos equivalentes entre el pasivo corriente. En la medida en que va avanzándose de corriente a inmediata e inmediata, el índice va siendo más exigente, porque le vamos quitando elementos en el activo corriente. Esta es la forma de calcular lo que conforma la liquidez o solvencia de una empresa o compañía anónima. Ahora, en cuanto a endeudamiento, tomamos el pasivo total, que es la suma del pasivo corriente y pasivo no corriente, y lo dividimos entre el activo total, que es la suma del activo corriente y el activo no corriente, y ese valor que de allí resulte lo multiplicamos por 100, porque esta razón índice o indicador se expresa en porcentaje. Cada vez que un indicador se multiplique por 100, tenemos la expresión y tenemos que agregarle el por ciento, 25%, 10%, siempre que haya una multiplicación por el valor que sea. Y luego está la rentabilidad del patrimonio, conocido el patrimonio como la conformación del capital social más el superávit,
y esa rentabilidad se determina cuando haya resultados, lo que da como utilidad neta entre el valor del patrimonio multiplicado por 100. Cuando hablamos de rentabilidad sobre el patrimonio, estamos expresando cuál es la ganancia que han obtenido los socios o accionistas en, en la inversión realizada en la compañía. El capital de trabajo expresa la capacidad que tiene la empresa para cumplir o responder por sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Y la razón corriente ya ahora mide el número de veces que los activos corrientes de tu negocio cubren a los pasivos corrientes. La inmediata solo se hace con disponible y exigible, y la inmediata solo con el efectivo y su equivalente. El endeudamiento es la cantidad de deuda que representa en porcentaje los recursos que dispone la empresa para satisfacer lo que está debiendo. Y la rentabilidad es el retorno por cada bolívar que obtienen los socios o propietarios por la inversión realizada en la empresa. Ahora, respecto al capital de trabajo, lo conocemos también como fondo de maniobra. Y ese fondo de maniobra es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente. Es expresada como en un doble sentido, como la parte del activo corriente que la empresa necesita para seguir el ritmo de su actividad. Y también hay otra forma de decirlo, que es este fondo de maniobra, es la parte de los capitales permanentes, que es el patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Y se dice que el patrimonio neto y el pasivo no corriente son los capitales permanentes que hay en la empresa. Ahora, ¿qué expresa ese fondo de maniobra? Dice, dice que si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, estamos en presencia de un equilibrio financiero, porque ese activo supera lo que la empresa debe a corto plazo. Entonces, ese fondo de maniobra viene siendo positivo y decimos que estamos en un fondo de maniobra positivo. Si en caso contrario de que el activo corriente sea menor que el pasivo corriente, estamos hablando de un desequilibrio financiero, lo que significa que la empresa no tiene fondos suficientes con su activo corriente para poder hacer frente a los pagos a corto plazo. Ahora, hay algunos estándares que se manejan en la industria de qué es óptimo en cuanto a la razón corriente, que mide la liquidez o capacidad de corto plazo en la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo. Si este ratio o indicador es menor que 1,5, se indica que hay escasez de liquidez. Si está entre 1,5 y 2, se encuentra en óptimo estado. Y si hay un exceso de liquidez, si este ratio es mayor que 2. Esa liquidez, si está en exceso, debería la empresa tomar previsiones para poder colocarla en inversiones que le rindan intereses a la empresa y no tener capital ocioso. Igual ocurre con la razón corriente inmediata, que dijimos que esa es solo el disponible y el exigible, y hay una cantidad de índices que si es menor de 0,8, si está entre 0,8 y 1,2, y si el ratio supera el 1,2, que hay un exceso de liquidez. Estas láminas van a estar disponibles acompañando esta actividad de hoy, que está siendo grabada para que ustedes puedan verla cuantas veces lo necesiten. La inmediata solo es efectivo y equivalente. Recuerden que el efectivo y equivalente está compuesto por la caja chica, la caja bancos y las inversiones temporales a corto plazo, o sea, menor o igual a 90 días. En cuanto al endeudamiento, si dice que el endeudamiento es menor de 0,4, hay poco. Si está entre 0,4 y 0,6, es óptimo. Y si pasa de 6, hay mucho endeudamiento. Estos son estándares que se han obtenido de diferentes empresas e industrias para poder determinar esta opinión con respecto a los ratios con los que se mide
la razón corriente, la razón corriente inmediata, la inmediata, el endeudamiento y la rentabilidad para los socios. Ahora, es importantísimo diferenciar que beneficio y rentabilidad no es lo mismo. El beneficio es la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos de la empresa, beneficio o utilidad. Y la rentabilidad es el beneficio o ganancia que han obtenido los socios, accionistas o propietarios sobre el capital invertido en la empresa. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo con respecto a diferenciar beneficio o utilidad de rentabilidad. Dice, si una empresa gana, obtiene 10.000 bolívares de ganancia y ha invertido 1.000 y otra gana 20.000, pero ha invertido 5.000, se dice que a la primera será más rentable porque su inversión se ha multiplicado por 10, mientras que en la segunda solo se ha multiplicado por 4. Esa rentabilidad se mide de dividir la utilidad neta obtenida en el estado de resultados, dividida entre patrimonio, que es la suma del capital social más el superávit, multiplicado por 100. Esto es lo que los accionistas obtienen como rentabilidad por el dinero invertido en la empresa. Un pequeño ejemplo es que una empresa tiene una utilidad neta de 225.000 bolívares y un patrimonio de 2.500.000. Tomamos la utilidad de los 225.000, lo dividimos por 2 millones, entre 2.500.000, multiplicamos por 100 y decimos que la rentabilidad sobre el patrimonio en esta empresa con esta cifra es del 9%. La empresa obtiene 9 bolívares por cada 100 bolívares aportados. En este primer encuentro hemos hablado de indicadores, los que vamos a manejar fundamentalmente en esta materia durante este trimestre y donde realizaremos algunos ejercicios para poder comparar una empresa con otra y poder nosotros tomar decisiones, diagnosticar cuál parece que pudiese ser mejor que la otra, para efectos de analistas externos. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.